Buenas tardes, mi grupo es Ilan Rojas Guzmán, Juan Andrés Cardona Torres y yo, Juliana Isabela Osorio Reyes. Vamos a exponer sobre la vida de dos importantes mujeres y sus aportes a la física y la matemática. Caroline Herschel nació en Hannover, Alemania, el 16 de marzo de 1750 y murió en Hannover, Alemania, el 9 de enero de 1848. Fue una astrónoma alemana que también vivió en Inglaterra. Trabajó con su hermano Sir William Herschel en la elaboración de sus telescopios y en sus observaciones. Descubrió 8 cometas, de los cuales 6 llevan su nombre, entre los que destaca el cometa periódico 35P Herschel-Rigolet, encontrado el 21 de diciembre de 1788. Nació en una familia numerosa de músicos y no recibió educación formal, ya que su madre pensaba que solo debía recibir la educación propia para ser una buena ama de casa. Tanto su hermano William como Alexander eran músicos, y ella con 22 años se fue con ellos a estudiar canto. Era una buena soprano, pero excesivamente dependiente de las directrices de William. Solo cantaba cuando éste le dirigía. Cuando William abandonó la música y empezó a estudiar astronomía, ella hizo lo mismo. Así comenzó la carrera científica de Caroline. Bajo las directrices de su hermano, que finalmente la llevaron a formarse por sí misma, William se especializó en la construcción de los mejores telescopios de su época, y Caroline comenzó ayudando a tomar anotaciones de los cuerpos celestes divisados por él para terminar realizando sus propias observaciones, que luego solían contrastar juntos. En 1786 poseía ya un pequeño observatorio propio. William era astrónomo del rey y cuando ya tenía 37 años, el rey Jorge III le asignó un sueldo como ayudante de su hermano, lo que le dio independencia económica y le permitió convertirse poco a poco en una celebridad del mundo científico. Junto con su hermano descubrió 1000 estrellas dobles y ambos demostraron que muchas de ellas eran sistemas binarios, con lo cual hallaron la primera prueba de la existencia de gravedad fuera del sistema solar. Cuando William falleció, a pesar de que ya no vivían juntos porque él se había casado tiempo atrás, Caroline abandonó Inglaterra y volvió a Hannover. Además de trabajar como secretaria de su hermano por cuenta propia, descubrió 8 cometas y 3 nebulosas. Asimismo, elaboró diversos catálogos. Su trabajo fue reconocido en mayor medida tras su muerte, en 1848, a los 97 años. Reconocimientos. Caroline Herschel es considerada la primera astrónoma profesional. En 1828 recibió la medalla de oro de la Real Sociedad Astronómica, sociedad de la que fue su primer miembro honorario femenino. La nombraron miembro de la Real Academia Irlandesa. En 1846 recibió la medalla de oro de las ciencias del rey Federico Guillermo IV de Prusia, y el cráter lunar C. Herschel lleva ese nombre en su honor. Augusta Ada King, condesa de Lovelace, nació en Londres el 10 de diciembre de 1815 y murió en Londres Marylebone el 27 de noviembre de 1852. Fue una matemática, informática y escritora británica conocida por su trabajo acerca de la calculadora de uso general de Charles Babbage, la denominada máquina analítica. Entre sus notas sobre la máquina se encuentra lo que se reconoce hoy como el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina, por lo que se la considera como la primera programadora de computadores. Cuando Ada tenía 8 años, dedujo y previó la capacidad de los ordenadores para ir más allá de los simples cálculos de números, mientras que otros, incluido el propio Babbage, se centraron únicamente en estas capacidades. Su posición social y su educación la llevaron a conocer a científicos importantes, relaciones que aprovechó para llegar más lejos en su educación. Entre estas relaciones se encuentra Mary Somerville, que fue su tutora durante un tiempo, además amiga y estímulo intelectual. Ada se refería a sí misma como una científica poetisa, analista y metafísica. A una edad temprana, su talento matemático la condujo a una relación de amistad prolongada con el matemático inglés Charles Babbage, y concretamente con la obra de Babbage sobre la máquina analítica. Entre 1842 y 1843 tradujo un artículo del ingeniero militar italiano Luigi Menabrea sobre la máquina, que complementó con un amplio conjunto de notas propias. Estas notas contienen lo que se considera como el primer programa de ordenador, esto es, un algoritmo codificado para que la máquina lo procese. Las notas de Lovelace son importantes en la historia de la computación. Otros historiadores rechazan esta perspectiva y señalan que las notas personales de Babbage en los años 1836 y 1837 contienen los primeros programas para el motor.
Su mentalidad de ciencia poética la llevó a hacer preguntas sobre el motor analítico, como se muestra en sus notas, examinando cómo los individuos y la sociedad se relacionan con la tecnología como una herramienta de colaboración. En 1841, Ada escribe a Babbage una carta dejando en claro que estaba interesada en colaborar con él. A Babbage le pareció bien la idea, así que ella empezó traduciendo el artículo del científico italiano Luigi Federico Menabrea. Con la traducción del texto, ella tenía dos objetivos: dar a conocer el valioso trabajo de su amigo y cumplir su sueño de alcanzar una vida intelectual que la elevase por encima de las exigencias de la maternidad y el matrimonio. Ada aspiraba a crear la informática que ella llamaba la ciencia de las operaciones. Se dio cuenta de las aplicaciones prácticas de la máquina analítica y llegó incluso a vislumbrar la posibilidad de digitalizar la música. Escribió en notas: supongamos, por ejemplo, que las relaciones fundamentales entre los sonidos en el arte de la armonía fueran susceptibles de tales expresiones y adaptaciones. La máquina podría componer piezas musicales todo lo largas y complejas que se quisiera. Ada tenía una idea clara: la máquina analítica y el telar de Jacquard vienen a hacer lo mismo. Una frase clave donde expresa esto es: puede decirse que la primera teje dibujos algebraicos, del mismo modo que el telar de Jacquard teje flores y hojas. Ada expresa con claridad las tres funciones que podía cumplir el invento de Babbage. Procesa fórmulas matemáticas expresadas con símbolos, hacer cálculos numéricos y dar resultados algebraicos en notación literal. Entendió que la tecnología utilizada en el telar de Jacquard y en la máquina analítica podía aplicarse a todo proceso que implicara tratar datos. De este modo abriría camino a una nueva ciencia, la de la computación de la información. El primer programa de computadoras. Las notas fueron etiquetadas alfabéticamente de la A a la G. En este apartado, Ada describe con detalle las operaciones mediante las cuales las tarjetas perforadas tejerían una secuencia de números en la máquina analítica. Este código está considerado como el primer algoritmo específicamente diseñado para ser ejecutado por un ordenador, aunque nunca fue aprobado ya que la máquina nunca llegó a construirse. Las notas de Ada se publicaron en la revista Scientific Memoirs en septiembre de 1843, con el título de Sketch of the Analytical Engine Invented by Charles Babbage. Ella firmó con sus iniciales, AAL, pero pronto se supo a quién correspondían. Su condición femenina perjudicó su trabajo y los científicos no se lo tomaron en serio. En sus notas, Ada dice que la máquina analítica solo podía dar información disponible que ya era conocida. Vio claramente que no podía originar conocimiento. Recientes investigaciones muestran la originalidad de su punto de vista sobre las instrucciones necesarias para el funcionamiento de la máquina analítica. Lovelace había creado el primer ejemplo de lo que más tarde se conocería como programación de computadoras, y es, por lo tanto, la primera programadora de la historia de la computación. En 1953, aproximadamente 100 años después de su muerte, las notas de Ada sobre la máquina analítica de Babbage fueron publicadas bajo su nombre real, estando ahora reconocida dicha máquina como un modelo temprano de ordenador y las notas de Ada como una descripción de su software. Polémica sobre sus contribuciones. Aunque Ada se le conoce como la primera programadora informática y a pesar de sus aportes para la informática y matemática, muchas personas a través de los años han cuestionado sus descubrimientos, como que ella no había sido la primera programadora y que ella solo se aprovechaba del trabajo de su compañero Babbage, o que ella no realizaba los trabajos y los publicaba. Algunas personas creen que ella no tenía la capacidad para hacer todos estos algoritmos matemáticos y que ella solo era una principiante prometedora. Otros sí le atribuyen que era una buena matemática, pero nada más. Reconocimientos. El lenguaje de programación Ada, creado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, fue nombrado así en homenaje a Ada Lovelace. En 1981, la Asociación de Mujeres en Informática inauguró su premio Ada Lovelace desde 1998. La British Computer Society ha otorgado la medalla Lovelace
y en 2008 inició una competencia anual para mujeres estudiantes. El Día de Ada Lovelace es un evento anual celebrado el segundo martes de octubre cuyo objetivo es el de elevar el perfil de las mujeres en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. La iniciativa Ada es una organización sin ánimo de lucro dedicada a incrementar la participación y dedicación de las mujeres en la cultura libre y en los movimientos open source. También es la inspiración e influencia de la Academia Ada Developers en Seattle, Washington. La Academia es una organización sin fines de lucro que busca aumentar la diversidad en tecnología mediante la capacitación de mujeres, personas trans y no binarias para ser ingenieros de software. En la Universidad de Málaga se encuentra el edificio de investigación Ada Byron, inaugurado en 2014 y dedicado a la tecnología informática. En 2018, The New York Times publicó un obituario tardío para Ada Lovelace. El 27 de julio de 2018, el senador Ron Wyden presentó en el Senado de los Estados Unidos la designación del 9 de octubre de 2018 como Día Nacional de Ada Lovelace para honrar la vida y las contribuciones de Ada Lovelace como una mujer líder en ciencias y matemáticas. En la Universidad del Rosario, en Bogotá, Colombia, se encuentra la Sala Lovelace, en su honor del Programa de Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación. Se trata de una sala de computación moderna donde se ven cursos de programación, algoritmos, estructuras de datos, entre otros. En el 197º aniversario de su nacimiento, Google le dedicó su Google Doodle. El Doodle muestra a Lovelace trabajando en una fórmula entre imágenes que muestran la evolución de los ordenadores. El poeta uruguayo Eduardo Galeano le dedicó el capítulo Las edades de Ada en su libro Espejos, una historia casi universal, destacando su papel de pionera al ser la primera programadora de la historia. Su legado. Sugirió el uso de tarjetas perforadas como método de entrada de información e instrucciones a la máquina analítica. Además, introdujo una notación para escribir programas, principalmente basada en el dominio que Ada tenía sobre el texto de Luigi Manabre de 1842 sobre el funcionamiento del telar de Jacquard, así como de la máquina analítica de Babbage. Es reseñable además su mención sobre la existencia de ceros o estado neutro en las tarjetas perforadas, siendo que las tarjetas representaban para la máquina de Babbage números decimales y no binarios. También introdujo la posibilidad de que la máquina analítica no fuera solo capaz de realizar cálculos matemáticos, sino también de, entre muchas otras cosas, producir arte y componer música, literatura, etc. De hecho, afirmaba que el invento sería capaz de realizar cualquier cosa que se le pidiera, siempre y cuando supiéramos cómo ordenárselo. Conclusión. Con esto podemos apreciar que la física también tiene nombre de mujer, pues estas dos mujeres han demostrado ser un ejemplo a seguir por todos sus logros alcanzados a una temprana edad. En el caso de Caroline Herschel, nació en una familia numerosa de músicos y no recibió educación en su casa, ya que su madre pensaba que solo debía recibir la educación propia para ser una buena ama de casa. A pesar de esto, ella no se rindió y comenzó a ayudar a su hermano haciendo telescopios, y por este medio ella fue aprendiendo y creciendo en su conocimiento. Fue una mujer muy talentosa y tuvo muchos logros en su vida. Por otro lado, el caso de Ada Lovelace no es muy diferente al de Caroline Herschel, ya que Ada fue una mujer que no tenía el apoyo de su madre, tampoco tenía un padre, no tenía apoyo de nadie. Mucha gente no creyó en ella, pero no se rindió, y hoy en día está más que demostrado que ella tenía razón. Fue una mujer que salió adelante con mucho esfuerzo y trabajo. Lastimosamente fallece a una temprana edad, pero a pesar de esto fue una mujer muy inteligente que alcanzó muchos logros en su corta vida y es considerada la primera programadora de computadoras.